Entonces, permítanme, ya les comparto pantalla. ¿Me confirman si está viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, listo. Ay, un segundo, por favor. Un momento, por favor. Bueno, listo. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, esta tercera web del curso de gestión tecnológica, la unidad que vamos a tratar es la estrategia empresarial y herramientas tecnológicas. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Primero que todo, vamos a hacer a grandes rasgos, esto es una forma bastante global sobre el concepto y el objetivo de la vigilancia, sobre los ejes que hace relación la vigilancia, la práctica de la vigilancia, lo que hace referencia a la vigilancia comercial, la vigilancia tecnológica, que son los dos temas de las dos actividades que tenemos pendientes, las herramientas de la vigilancia tecnológica y los pasos para la vigilancia tecnológica. Esto en términos generales, pero al final, o sea, al final o prácticamente casi todo el proceso, se va a orientar es a las indicaciones para el desarrollo de la tarea número 4 con su anexo D y la tarea número 5 con su anexo E. ¿Listo? Entonces, es muy importante, pero antes de proseguir, eh, se va a hacer al final de la web una pequeña síntesis de lo que se habló precisamente para identificar si he logrado transmitir el objetivo y la información necesaria para el desarrollo de las actividades. Y esa síntesis no la voy a hacer yo, esa síntesis la va a hacer uno de ustedes. Y especialmente el objetivo de esa síntesis es para las personas que de pronto siguen llegando al encuentro a la web. ¿Listo? Entonces quedamos así pendientes. Bueno, entonces como estábamos diciendo, es muy necesario e importante dar a conocer lo que es el concepto de la vigilancia tecnológica. ¿Qué es la vigilancia? Partamos del solo término de la vigilancia. La vigilancia, ¿qué es? Es básicamente, eso es un proceso que realiza una empresa, eso es un proceso de observación, de captación, de análisis, de difusión, de recuperación de una información sobre algunos hechos del entorno económico, social, comercial, que son muy importantes para la organización. ¿Qué es lo que busca con esto? Identificar esas oportunidades y esas amenazas, pues con el fin de que cumpla un objetivo especial en la toma de decisiones, ¿cierto? El objetivo primordial precisamente es proporcionar esa buena información a la persona responsable de tomar las decisiones. Toda empresa debe básicamente decidir en primer lugar, antes que cualquier cosa, las áreas que quiere y necesita estar bastante informada. Según Porter, los factores determinantes en una competitividad de las empresas son, como ustedes tendrán muy claro, son los clientes, los proveedores, los competidores, los potenciales, los potenciales, esos entrantes del mercado, potenciales del mercado, esos productos sustitutos, pues a partir de ellos pueden hacer realmente la vigilancia en esos 4 ejes, como son los siguientes. Ya empezamos a familiarizarnos un poco con la terminología de la vigilancia, ya vamos hacia la vigilancia tecnológica. Entonces, esos 4 ejes
que una empresa puede normalmente realizar es esa vigilancia competitiva, la vigilancia comercial, vigilancia tecnológica y vigilancia del entorno. Esa vigilancia competitiva hace referencia especialmente a toda la información que nosotros podamos recuperar o podemos identificar con respecto a los competidores actuales y los potenciales, ¿cierto? Esas políticas de inversión que existen. La vigilancia comercial, ¿qué es? Estudia todos los datos y ojo con esto, porque en la tarea 4 acerca de eso es que ustedes van a, la tarea 4 se orienta bastante a la vigilancia comercial. ¿Qué estudia los datos? Básicamente analiza. Una vigilancia comercial es analiza a quiénes, a nuestros clientes, analizamos a nuestros proveedores, vamos a mirar cuáles son esas necesidades que tienen los clientes, cuál es ese estudio de mercados que hay, ¿cierto? Esos nuevos productos que están ofreciendo en el mercado. Que en cuanto a la vigilancia tecnológica, pues esta está más orientada a mirar esas tecnologías disponibles que acaban de aparecer, que son capaces de intervenir en los productos o en todos los procesos de nuestra organización. Cuando hablamos de nuestra organización, ya estoy dirigiéndome es hacia la empresa que cada uno que cada uno seleccionó en la fase 2. Cada uno seleccionó una industria de calzado, una industria dedicada a la producción de vidrio, la industria de café, la industria de materiales de construcción y productos metálicos o la industria de aceite de palma. Son únicamente ese tipo de 5 tipos de economías que se van a tener en cuenta para la realización de esta actividad. Y la vigilancia del entorno pues se ocupa en detección de todos los hechos del exterior, digamos, que pueden ocasionar alguna situación, ya sea el medio ambiente, ya sea una situación política, ya sean reglamentos, normas, etcétera, que pueden afectar el desarrollo de la empresa que estamos trabajando. Ya viendo esos términos y ya entrando en el tema, más que todo, entonces, ¿en qué se debe tener en cuenta una empresa? Siempre es en unos factores críticos. Esos factores críticos, depende de esos factores críticos, va a depender la marcha de la empresa. Entonces, cada empresa, por eso es que se insiste y se resalta de que debe decidir sobre qué áreas realmente es que necesita estar enfocada. En el siguiente, se va a hacer un ejemplo para que ustedes ya más o menos, con base en la empresa que ustedes están trabajando, se hagan una idea global. Esto es una empresa, una industria francesa en 1980. Ellos concluyeron que los factores críticos en ese momento, en los años 80, para esa empresa en especial, ¿cuáles eran esos factores críticos? La calidad y la eficiencia de los modelos del automóvil, la eficiencia de la red de concesionarios, el control que tuviesen en el estricto costo de la producción, el respeto a las normas energéticas, o sea, el tener en cuenta esas normas energéticas, la conservación de la paz social de las empresas, etcétera. Para ellos, en ese momento, esos eran los factores críticos. Ahora nosotros tenemos que mirar esos factores críticos en cada una de las empresas que les acabo de mencionar, de los 5 factores: industria del calzado, de vidrio, de café, de palma, de artículos de construcción y demás, ¿cierto? Entonces, ya con base en eso deben ustedes es tratar de identificar, esa es la función de ustedes, identificar esos factores críticos para cada una, focalizado en cada una de estas empresas al día de hoy, ¿cierto? En el 2021. Ahora bien, cuando nosotros vamos ya a realizar la práctica de la vigilancia, vamos a encontrar muchísimos recursos, muchas herramientas. Dentro de esas herramientas que nosotros podemos tener y que podemos acudir a hacer esa vigilancia, tenemos una minería de datos. Esa minería de datos son esos datos numéricos que existen en el interior de la empresa, como los clientes, las ventas, etcétera. Toda esa
esa capacidad, ese proceso que se tiene de reunir y organizar toda esa información, pues para hacer un análisis respectivo de la empresa. La vigilancia, la vigilancia a través del Internet, pues como ustedes saben, ahorita todo es una herramienta muy valiosa actualmente precisamente, y por eso de pronto el mismo desarrollo de los mercados, que como ustedes entenderán, por la misma situación de los cambios tan rápidos que se están teniendo con los tiempos, los productos ahorita están teniendo una vida útil muy pequeña comparado con productos anteriores, ¿cierto? Y todo está fluyendo en torno al Internet. Otra herramienta serían las tecnologías emergentes y mapas tecnológicos. Esta identificación... ¿Te puedo interrumpir? Es que hay como 3 estudiantes que quieren ingresar y dicen que no tienen acceso. Ay, permítame, sí, yo no sé por qué, espérate un segundo, dejo de compartir. Permitir. Ya están viendo, ¿cierto? Gracias, Inge, qué pena la interrupción. No, tranquila, porque lo que pasa es que cuando estamos ahí no se alcanza a visualizar cuando solicitan el acceso. En el momento en que esté solicitando, por favor, me indica. Gracias. Gracias, profe Yuli. Otro elemento que es que se utiliza bastante son las bases de datos, que es ese conjunto de textos, cifras, imágenes, que de una forma bien registrada pueden ser leídos, ordenados, organizados, según dependiendo de lo que la empresa o lo que uno requiera. Ahorita es muy importante realmente que toda empresa realice una vigilancia tecnológica, saber hacer una buena vigilancia. Uno podría especializarse en esa línea y realmente como asesor realmente de las empresas en este sentido, porque pues no todos están como a la expectativa de las tecnologías y de los avances que van teniendo el mercado, ¿cierto? Otra herramienta es la bibliometría. Esta se interesa principalmente por los problemas de las bibliotecas y los centros de documentación. Esto incluye prácticamente los artículos, publicaciones. La cienciometría se dedica exclusivamente al análisis de documentos redactados por los investigadores y técnicos, como artículos técnicos, patentes, respectivamente. En este momento, de pronto, ustedes, si ya han leído los contenidos temáticos, que de acuerdo ya hemos pasado una primera semana donde ya se debió haber hecho lectura de los contenidos temáticos. En ese sentido, ya ustedes creo que deben tener idea de lo que estoy diciendo, ¿cierto? De esos términos nuevos. Ahora bien, vamos a entrar en materia con la vigilancia comercial. Cuando decimos de la vigilancia comercial, tenemos que identificar primero que todo unas necesidades. ¿Qué vamos a buscar, cierto? Y en el mercado, ¿qué buscamos? Pues es el conocimiento de ese mercado, identificar esos nuevos clientes, identificar esos nuevos productos. ¿Para qué? Para hacer llegar nuestros productos o nuestros servicios. ¿Cómo conseguir esa información? Esa información nos la da quienes, los clientes, los proveedores, todo este sector, todo va en función de nuestros clientes, nuestros proveedores y los productos nuevos que están saliendo, ¿cierto? ¿Qué tipo de información nos permite dar respuesta a esta necesidad? Como estamos recalcando, es la actualidad en los clientes, las necesidades que sienten o tienen los clientes, la actualidad, digamos, la actualidad de los proveedores, porque el mismo sistema de ventas, todo está cambiando diariamente. Los nuevos productos que nos aparecen en los mercados, porque muchas veces, nosotros estamos muy encaminados a un producto que nosotros estamos desarrollando y estamos ofreciendo, pero no
desconocemos lo que está haciendo la competencia o esas nuevas empresas o esos nuevos productos que están saliendo y que están tratando de sustituir nuestros productos. Esa es la vigilancia comercial, de tal manera de que buscar de estar pendiente, de estar alerta en esa situación. ¿Listo? Cuando hablamos de fuentes, permítanme un segundo. Cuando hablamos de fuentes, entonces, en esa vigilancia comercial es necesario hablar de fuentes de información, precisamente dónde vamos a buscarla. Hay una información interna de la empresa, que es precisamente esos informes de las visitas de los clientes, ese contacto que tiene la empresa con el personal de la empresa, con todos los clientes, con los proveedores, el contacto personal que se pueda tener directamente tanto con clientes como proveedores. Y donde yo puedo conseguir como empresa esa información que no tengo internamente en la compañía. Entonces, ¿dónde? En la compra de productos, en la búsqueda de revistas, en el estudio de mercados, ¿cierto? Asistiendo a ferias, buscando por internet. De eso es que se trata la vigilancia, ¿listo? Y el estar activo uno como empresario. Eso en cuanto a la vigilancia comercial. Ahora bien, miremos qué es la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es precisamente es ese proceso es un proceso de captura sistemática de información, de análisis, de difusión, de explotación de informaciones técnicas útiles para la supervivencia y crecimiento de toda empresa. Esto debe alertar prácticamente sobre la innovación científica, técnica, todo susceptible a identificar esas oportunidades y esas amenazas. Cuando nosotros hablamos de una buena vigilancia ¿qué debe contener? Esas líneas de investigación en el área que la empresa está necesitando. O sea, qué se está publicando, qué se está patentando, ¿cierto? Las soluciones tecnológicas que se encuentran disponibles en el momento en el mercado, las tecnologías emergentes que están apareciendo, esas tecnologías que se están imponiendo y cuáles están quedando obsoletas, las líneas de investigación y las trayectorias tecnológicas de las principales empresas que compiten en esa área. Los centros de investigación en equipos y personal líderes en la generación de tecnologías capaces de transferir la tecnología. Cuando hablamos de esos pasos, lo primero que necesitamos nosotros, por ejemplo, hacer, cuando necesitamos realizar básicamente una buena vigilancia tecnológica, necesitamos realizar unos pasos en específico. Cuando hablamos de esa buena vigilancia, el primer punto de partida es tener claro para qué se va a utilizar esa información que vamos a buscar. ¿Para qué nos sirve? Entonces, es muy importante tener esa estructura muy concreta de esa necesidad que tiene nuestra empresa y obviamente todo eso va alineado con las expectativas y unos plazos en específicos de lo que determinamos. Nosotros tenemos que ya ir mirando, en el desarrollo, es como si ustedes fueran los propietarios o los administradores o los gerentes de las empresas que están trabajando en este momento, ¿cierto? Para realizar la actividad. Entonces, cuando decimos esa parte inicial es para qué necesitamos esa información. Tener muy claro eso. El segundo paso para una vigilancia tecnológica es esa búsqueda de la información. Ya cuando se ha decidido, digamos, de qué es lo que se va a desarrollar, entonces es encontrar prácticamente esa respuesta, se identifica esa base, digamos, esas fuentes de información, que más adelante las vamos a tocar y vamos a revisar y vamos a mirar.
Entonces, ¿qué se busca? Si nuestra necesidad en la empresa se busca es a resolver situaciones tecnológicas. En ese caso, entonces nos dirigimos a buscar herramientas de análisis de patentes, artículos científicos, etc. Pero si nuestra situación foco de análisis de puntos críticos, de factor crítico, llamémoslo así, está en esa incertidumbre comercial, pues entonces en ese momento nos vamos a dirigir a fuentes de información sobre bases de mercados, comercio internacional, agencias gubernamentales, ¿cierto? Entonces, ya tenido esa información dependiendo, dése cuenta que todo va muy ligado. Ya una vez identificada la necesidad, ya una vez identificado hacia qué fuentes de información, a qué fuentes de información vamos a acudir, entonces ya teniendo esa información, entonces vamos a hacer un análisis de resultados. Estos análisis de resultados, pues existen varios, pero normalmente se agrupan en tres, que son análisis cuantitativo, análisis cualitativo y análisis de negocio. Ese análisis cuantitativo ustedes ya lo tienen más que conocido, que son esas técnicas estadísticas en que permiten, digamos, mostrar a través de porcentajes un comportamiento de mercado, por ejemplo, ¿cierto? Cuando hablamos ya de cualitativo, ya eso va un poco más allá, donde es ser capaz de la persona que está haciendo la investigación, ser capaz de analizar unos aspectos y transformarlos en un conocimiento fácil para que se pueda entender y aplicar a la empresa. Y el análisis de negocio prácticamente, ¿qué nos implica? Implica contar con un conocimiento en que permita orientar a una buena toma de decisiones. Y obviamente cuando ya se tiene esa información, pues entregar los resultados a la persona que requiere esa información para tomar decisiones en la empresa. ¿Listo? Bueno, ¿qué herramientas nosotros podemos utilizar? Y creo que ya lo hemos escuchado anteriormente, dice herramientas para hacer la vigilancia tecnológica. En esas herramientas, perdón un segundo. Entonces, esas herramientas para hacer una vigilancia tecnológica tenemos varias herramientas como son la base de datos, son bases de datos, tenemos patentes, tenemos literatura gris. ¿Qué hace, por ejemplo, cuando hablamos de base de datos? Entonces, base de datos es como Scopus, como Cielo, como Ciencia Directa, etcétera. Todas esas, EBSCOhost también es otra base de datos que ahorita ingresamos a algunas de ellas. Cuando hablamos de patentes, entonces en esas patentes, UPSTO, que es una oficina de patentes donde ustedes van a encontrar marcas de Estados Unidos. Cuando hablamos de EPO, que en ese momento es la Oficina Europea de Patentes, allí también ustedes van a encontrar patentes que nos pueden servir para la empresa que nosotros estamos analizando. WIPO, que es una organización mundial de la propiedad intelectual. Allí también podemos encontrar información de patentes para nuestras tablas más adelante. O la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. También tenemos una literatura gris. ¿Cuál es esa literatura gris? Esa literatura gris es la que hablamos de las tesis doctorales, documentos de trabajos, actas de congreso, memorias, proyectos, en fin. Ya ahorita cuando entremos a la base de datos ya se van a familiarizar un poco con qué hace referencia el Scopus, el Cielo o cualquiera de estos para identificar, para poder nosotros llegar a diligenciar nuestras tablas. ¿Listo? Bueno, pasos para hacer la vigilancia, lo que decíamos, lo primero ya, y vayan orientándose, y ahorita cuando miremos las guías, entonces ya estos pasos están más orientados al desarrollo como de la guía. Lo primero es definir esos factores críticos de esa vigilancia, ¿cierto? Es tratar de, esos factores críticos son esas variables externas, todo eso externo
del negocio de la empresa de la que ustedes van a trabajar que afectan en forma directa o significativamente o indirecta, como sea, el desempeño de la empresa que ustedes están trabajando. Esos son los factores críticos que ustedes van a identificar cuando vayan a hacer la búsqueda de la información. ¿Listo? Son esos factores críticos que pueden afectar en algún momento su empresa. Cuando ustedes ya identifican esos factores, entonces tenemos una lista de conceptos de palabras claves a vigilar. Esas palabras son esas asociadas precisamente a esos factores críticos de la vigilancia tecnológica. Se enumera como tercero las fuentes de información a consultar, o sea, en las tablas ahorita vamos a observar que quedan recopilada toda la información, tanto los factores críticos como las palabras claves y las fuentes de donde se está tomando la información. Busca y recopila y clasificación de la información para comunicarla, obviamente, al usuario adecuado. En este paso es clave porque se necesita básicamente poder centralizar toda la información y contar con repositorios. Es muy importante que hay que automatizar los procesos de vigilancia tecnológica. Entendamos una cosa, que como precisamente actualmente el cambio es muy rápido, esos cambios, nosotros tenemos que estar permanentemente en esa búsqueda de actualización de la información. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta el momento. Creo que al momento no hay preguntas, pero sin embargo, si alguien quiere decir algo, opinar algo, bien puede hacerlo. Vamos entonces ahora a revisar. Vamos a revisar el curso. ¿Dónde lo tenemos? Acá. En este momento, bueno, en este momento estamos desarrollando la tarea 4, que es reconocer herramientas de gestión tecnológica, y tiene un valor de 120 puntos y nos cierra el 9 de mayo, ¿cierto? Entonces, normalmente es para recordar esas fechas que son muy importantes a la entrega de la actividad. Ahora bien, ya entremos en materia y miremos lo que nos está pidiendo la guía para el desarrollo de la tarea número 4. Y vamos a hacer el proceso de acuerdo. No vamos a realizarlo, la tarea acá, no. Vamos a darles orientaciones porque la tarea la deben hacer cada uno de ustedes. ¿Listo? Esa es la mejor forma de aprender, es haciendo. Entonces, aquí nosotros hablamos en la primera, dice que 120 puntos. En la primera actividad hemos trabajado nosotros, y ya ustedes conocen la metodología de este curso, que las guías, si ustedes pueden observarlo, o ya lo pudieron notar, las guías están diseñadas de tal manera que un estudiante puede pasar una tarea, ¿cierto? El mayor porcentaje está en el desarrollo individual y una pequeña parte está en el desarrollo colaborativo, pero a pesar de eso, una pequeña parte es una valoración considerable, que son 35 puntos. Y realmente no es complicado realizar esa, y por favor se les invita a que para que nosotros podamos desarrollar esa actividad, tratemos nosotros mismos de hacer esos aportes tempranos para darles la oportunidad a todos a que nos hagan caer en cuenta o de pronto nos den alguna idea para mejorar nuestros trabajos. ¿Listo? ¿Qué nos dice en esta primera actividad, en esta individual? Señor. Buenas, tutora. Le habla Diego Vallejo. Diego, ¿cómo le va? Muy bien, usted. Con referente a lo que dices ahí de los aportes muy oportunos, es importante, porque mire que en las últimas tareas que he hecho, me ha tocado la parte colaborativa, a mí mismo retroalimentarme, que lo último es que fortalezas y debilidades,
a mí mismo me toca aportarme porque en mi grupo no aportan, me ha tocado a mí solo. Sí, pero por lo menos, o sea, la situación es que por fortuna están teniendo la posibilidad de que por lo menos se hagan el autoanálisis, pero hay una situación que indistintamente que los demás compañeros no ingresen a hacer aportes, es muy importante que cada uno de ustedes por lo menos inicien con ese proceso temprano. Ya con la forma de que ustedes ingresen temprano, no importa, o sea, ya usted al final, si ya nadie ingresa, nadie participa, pues usted hace el análisis de su propio trabajo. Pues lamentablemente no sería lo ideal porque es juez y parte, ¿cierto? Pero si uno de pronto es un poco consciente del trabajo que se realizó y de lo que puede mejorar, de pronto puede hacer una muy buena evaluación. Pero lo ideal es que ese análisis lo puedan ver unos evaluadores aparte de que nos puedan de pronto, como le digo, hacer caer en cuenta de algunas mejoras que nosotros podamos realizar. Bueno, entonces, en este primer punto, y observemos que la actividad es bastante sencilla y ustedes pueden alcanzar los 120 puntos. Es simplemente dedicarnos un poquitín de tiempo a lo que se está pidiendo y hacer lectura realmente y descargar lo que la guía que está en este periodo, en este momento vigente. Se hacen a veces modificaciones en los anexos y a veces se encuentra uno aportes que no corresponden en este periodo académico. Entonces, como les digo, ustedes están en todas las capacidades intelectuales para poder desarrollar porque es que se les da todo el material. Acá dice, bueno, individual. Con sus propias palabras, a través de una tabla, describir los conceptos de terminología necesaria para realizar la vigilancia tecnológica organizacional. Cuando hablamos de vigilancia tecnológica organizacional, obviamente ya estamos pensando cada uno de nosotros en la empresa que estamos ya realizando. Nos dice que aquí, ver anexo D, el cual, con dicho formato, anexo D. Entonces, nos vamos al anexo D y nos muestra acá una serie acá nos dice, debes diligenciar todas las celdas de la tabla. En especial relevancia, la tercera columna en donde podrás escribir cada término con tus propias palabras a partir de la revisión de fuentes sugeridas. Es decir, cuando decimos sugeridas, evitar la búsqueda de Google, tareas fáciles, rincón del vago, aunque hay gente que dice que hay veces consiguen trabajos ya hechos ahí, que entonces se les facilita, pero no se aprende, ¿cierto? El aprendizaje no es el mismo realmente, porque a veces no se está pensando lo que uno busca, el objetivo de estas actividades a desarrollar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto y por qué se insiste en este concepto propio? Porque nos estamos formando como ingenieros industriales. Nos estamos formando de tal manera o como profesionales o como que sea, la cuestión es que nosotros podamos transmitirlo en nuestras propias palabras. ¿Y por qué es importante que digamos con nuestras propias palabras? Porque nosotros buscamos un término de vigilancia, que es el primer término. En la segunda columna vamos a colocar, de aquí dice, claro, aquí debe registrar el concepto y al final al final cita al respecto donde se obtuvo la información. Es decir, si usted ingresó a un libro, consigue la definición de vigilancia, puede con sus propias palabras, o sea, decirlo de otra forma, pero cita a ese autor o, entre comillas, entonces cita tal cual como el autor lo dice. Y en la parte, después de que hace, por ejemplo, aquí vamos a suponer que esa es una ¿qué? Vamos a suponer que esa es una definición, entonces, punto aparte y abajo colocan la cita que debe tener, simplemente la cita normal es el apellido del autor y el año. Cuando usted cite en ese primer término un autor,
en la referencia bibliográfica, que es la que coloca abajo del documento, si usted relaciona aquí 5 o 10 citas, abajo deben aparecer 10 referencias. Aquí la cita es apellido y apellido del autor, o bueno, apellido y esto es el autor y el año, ¿cierto? Así se cita el autor cuando dice fulanito de tal, dice tal cosa. Y abajo la referencia sí es completa, donde tiene el autor en norma ZAPA, que ustedes ya la manejan muy bien, y que donde dice que es el autor, apellido del autor, con año, o los autores, dependiendo cómo sea, el nombre del libro, etc. Y la fuente donde se tiene, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ya usted habiendo leído y entendido con sus propios términos, no copiando ni nada de eso, sino con lo que usted entendió de ese término. Cuando usted haga ese proceso de vigilancia tecnológica, vigilancia comercial y de diferenciar cada uno de estos términos, ustedes fácilmente van a poder desarrollar la actividad. ¿Por qué? Porque ustedes ya están fluyendo, ya están nadando en los términos de la vigilancia. Entonces ya se les hace mucho más sencillo, porque cuando ustedes van directamente de lleno a diligenciar unas tablas sin tener conocimiento de lo que están haciendo, así créame que no, es muy complejo realizar una actividad así, por sencilla que sea. Pregunto, ¿este ítem muy complicado para ustedes? Al no recibir respuesta, ¿puedo decir que sí? Sí, señora. Sí está complicada o no está complicada. No, no, señora, no está complicada. Exacto. No está complicada realmente. Sí, sigamos. Dice, sigamos entonces con la guía. Ya nos decimos que los términos, hablamos de unos términos. Hablamos de unos términos y ahora en el segundo punto dice, con la empresa seleccionada por cada estudiante en la tarea 2, hacer una pequeña descripción de ella y seleccionar por lo menos 3 productos y o servicios que ofrece para hacer una vigilancia comercial. ¿Cuál es el fin de esto? Es que simplemente ustedes hagan una pequeña descripción porque a veces llegan directamente a hacer una vigilancia comercial, pero no sabemos ni siquiera de qué empresa es. Entonces, por eso se vio la necesidad de retomar, de que retomen, aunque ya se sabe una pequeña y se dice una pequeña descripción, para que por lo menos orientemos y digamos, contextualicemos en lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Punto difícil, tampoco es difícil. Tercero, realizar un ejercicio de vigilancia comercial de algunos de los productos ofertados en la empresa de estudio. Esa búsqueda la podemos hacer en Internet en los productos sustitutos, ver características, precios, ventajas, desventajas. Recomendable buscar competencias, otras fuentes, competencias nacionales e internacionales. Buscar Alibaba, Amazon, entre otras fuentes. Aquí dice, asimismo se sugiere incluir todos los productos o servicios. Consultar el anexo D, para el cual los formatos se ha hecho el ejercicio. Ojo con esto, aquí nos están diciendo, claro, lo primero que se debe hacer es una lista de productos y o servicios. Aquí ya ha dicho en el segundo desarrollo de ítem, aquí ya está seleccionando los productos, ¿cierto? Aquí me dicen, lo primero que debe hacer es una lista de productos y o servicios que ofrece la empresa que el estudiante ha seleccionado. Después, con base en ello, identificar en el mercado los posibles productos similares o sustitutos que puedan hacer competencia. Yo les pregunto,
¿Qué entendieron de ese ítem? Tutora, Cuénteme, ¿con quién hablo? con Diego Vallejo. Diego, cuénteme, ¿qué interpretó con ese punto? A eso iba, si me hago entender. Es con referente a la empresa que elegimos nosotros. Digamos, yo elegí aceite de palma. Claro, Es usted debe saber referente, eso. Señor. es referente a los productos y los servicios que ofrece el aceite de palma. Claro, si usted seleccionó una empresa que produce el aceite de palma, ¿qué más produce en esa empresa? ¿Qué productos ofrece esa empresa? Ya. ¿Qué otros productos? ¿Qué productos ofrece esa empresa donde usted seleccionó? La industria de aceite de palma Sí, ¿qué más? que ofrece sus productos para Varios jabones, productos. para Exacto. alimenticios. Por eso, pero ¿hay específico unos productos o no? Sí, Exactamente. Seleccione esos productos específicos que ofrece su empresa, la que usted seleccionó. listo. Sí, sí, vamos, exacto. Y con base en eso, bueno, usted ya seleccionó. ¿Qué interpretó con ese ítem? ¿Qué debe hacer usted entonces? Según lo que dice la guía. ¿Qué debe hacer? Hacer un listado de los productos que hace la empresa Sí. y compararlos con fuentes de internet, digamos, de Alibaba, eBay, Amazon. Sí. Entonces, en ese momento, listo, ¿usted qué hace? Va, busca en internet, dice, puede ir a Amazon. Amazon son páginas donde ofrece cualquier cantidad de productos. Vamos a mirar, identificar, inclusive con solo decir Amazon, aquí nosotros podemos orientar y podemos ver en la parte baja, podemos observar toda esa cantidad de páginas que nos muestran la cantidad de productos, ¿cierto? Que nosotros podemos revisar y que pueden estar haciendo competencia a mis productos de la empresa en que yo estoy estudiando, mis productos, ¿cierto? ¿Qué productos, cuando usted empiece a hacer esa vigilancia, es buscar las mismas, más o menos las mismas características, lo que decimos, productos sustitutos, que le puedan reemplazar a su producto. ¿Sí me hago entender? ¿Sí está claro? Sí, o sea Sí, que, por profe, ejemplo, yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, y tú que mi compañero. No sé quién es la compañera y yo hablo después de ti. sí, tutora. Entonces, por ejemplo, ahí es comparar, digamos, una de esas empresas que muestran ahí que puedan sustituir, por ejemplo, una materia prima que va a manejar el aceite de palma. Mire. Esa empresa puede ser un sustituto para ¿Quién una materia entendió de prima. otra manera? ¿Quién entendió de otra manera? Profe, buenas, ¿Con quién hablo? profe, con Jairo ¿Con quién? Cifuentes. Jairo. Sí, cuénteme, Jairo. Jairo Cifuentes. Sí, señor Jairo, cuénteme. Sí, pues, profe, la empresa mía es del sector del vidrio, ¿sí? Sí. ¿Qué Correcto. Entonces, lo produce que yo puedo en interpretar esa aquí, empresa? ¿Qué productos produce allá? produce vidrio, es especializado en vidrio flotado, ¿sí? Es uno de los vidrio flotado, maneja vidrio para hogares, maneja vidrio para centros comerciales, maneja vidrio para toda la parte de clínicas, entre otros, ¿sí? En ese orden, lo que yo interpreto, pues, es que debo buscar una empresa o el mismo producto, Exactamente. es decir, que le haga competencia o que pueda sustituir su producto, exactamente. mi producto de investigación de la empresa actual estoy trabajando. Exacto. Y frente a eso lo que debo hacer es relacionarlos, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿dónde lo relaciona? Aquí donde dice en el anexo D,
artículos, características, precio. Entonces, vamos a suponer que usted coloca su foto de su producto, de su empresa. Vamos a suponer. Sí. Coloca las características de su producto, de su empresa. Aquí coloca el precio de su producto, de su empresa, las ventajas, las desventajas y obviamente de su empresa, ¿cierto? La fuente es su empresa. Pero si yo lo tomo de su empresa, porque yo voy a hacer un comparativo. Perdón, me cierran los micrófonos mientras. Ahí eso es lo suyo. Pero usted no puede mostrar, al hacer la vigilancia comercial, mostrar todos los artículos de su misma página, no, porque no estaría haciendo vigilancia alguna. O sea, usted va a comparar su artículo, pero con los otros. ¿Con cuáles otros? Entonces, coloca la foto de otro producto sustituto, que le puedan sustituir a su producto. Y en esas características, ¿qué características tiene ese producto? Puede ser mejores, superiores, menor precio, mayores ventajas, desventajas, etcétera. Esa es la vigilancia, la que usted tiene que estar pendiente de qué es lo que está haciendo mi competencia, que de pronto en qué momento me pueden desbancar si estoy en el primer lugar o cómo yo puedo llegar al primer lugar. O cómo puedo como empresa no dejarme salacar del mercado. ¿Sí? Listo, profe. Entonces, en ese orden... Profe, Miguel de Cúcuta, una pregunta. Bueno, Miguel. Profe, disculpe, cerremos aquí con Jairo. Cerremos, ¿sí? Y ya para que siga el compañero. Listo, Jairo. Profe, mira, profe, entonces en ese orden aquí tenemos casi 10 ítems. Entonces pongo 5 productos de los míos de la empresa y 5 productos de la vigilancia que estoy haciendo en otro sector, en otra empresa. La idea, Jairo, es una cosa. La idea es que no es solamente un solo producto, porque es que la mejor vigilancia es que usted pueda al menos compararlos con 3 productos más. Ajá. Porque es que ahí no solamente hay uno solo el que me está compitiendo el vecino, me está compitiendo el del otro lado, el de atrás, el de varias partes, y que ahorita como está la globalización nos están llegando productos de todo lado. Entonces, listo, es eso. ¿Listo? Entonces yo puedo tomar uno mío y busco otras. Es que esa es la idea, el suyo frente comparado con los otros, para que mirar en qué condiciones, obviamente eso le va a abrir a usted posibilidades. Bueno, tengo el precio muy alto, está muy bajo, está bueno, etcétera. Usted puede llegar a hacer unos análisis con esa información. Perfecto. Buenas noches, otra vez están solicitando acceso. Miguel, continúe, por favor, muestre, pero no lo veo. Profe, ya cierro, profe. Por favor, sí. Lo último, profe. Entonces, ¿la idea cuál es? Yo, digámoslo, el producto estrella... ¿Estamos con Jairo o con Miguel? Con Jairo. Jairo, discúlpeme, pero usted dijo, ya cerramos y ya entendió, entonces necesitamos limitar porque falta la otra guía también. Bueno, entonces, Miguel... pues quedo con una dudita pequeña, ¿sí? Lo que le iba a decir era que el producto estrella mío de la empresa, del sector, es el vidrio flotado. Entonces puedo tomar ese solo y me relaciono con lo... ya lo entendió, ¿listo? Jairo. Bueno, perfecto, entonces me alegra mucho. Sí, entonces podemos continuar. Miguel, por favor. No encuentro el otro, profe Juli. Profe, gracias. Sí, señor. Miguel, por favor. Profe, la pregunta me da lo siguiente. La empresa mía era de café. Ella tiene 3 productos. Tiene chocolate y tiene las variedades del café. Cada uno de esos productos los relaciono con todos los que encuentro en el mercado, o hay un límite especial de con cuánto lo puedo hacer. No, o sea, ahí inclusive en la rúbrica más adelante, en la rúbrica nos está diciendo, y bajemos a la rúbrica, es que ustedes deben tener en cuenta arriba y lo que dice la rúbrica aquí. Aquí en la rúbrica dice vigilancia comercial. El estudiante presenta 5 artículos con la vigilancia comercial, o sea, por lo menos lo enfrenta con 5 artículos, ¿cierto? O 10 artículos, dependiendo, pero no, o sea, hay algunas cosas aquí, de pronto se fueron demasiados artículos, pero con el solo hecho de que ustedes relacionen 5 artículos comparados, o sea,
5 artículos frente a uno de sus productos. O sea, ustedes tienen 3, entonces de esos 3, ¿cuántos productos serían? O sea, son varios, ¿cierto? Perdón, profe, una pregunta. O sea que, bueno, yo escogí la de los zapatos, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, mi empresa maneja Por botas eso. y zapatos, calzado para niño y para el calzado para de botas, por decirlo así. Sí. Entonces, tengo que escoger, un ejemplo, unos botines, mirarlos con lo mismo que tiene la competencia. Ese es un producto, ¿sí? Ese es un Y producto. buscarle una sola competencia o hacerle con 5 competencias. Claro, por lo menos. es más, es que como lo decía a Jairo, o sea, una vigilancia comercial, simplemente hacerlo con un producto, pues usted no alcanzaría a ver todas las posibilidades que hay en el mercado. Por eso es que se dice por lo menos hacerlo con unas 5 productos que pueden ser sustitutos a mi producto. ¿Listo? Sin importar cuántas competencias se miren, ¿sí? Ah, no, porque de eso es que se trata, de usted mirar, inclusive ahí puede identificar realmente cuál es su competente fuerte. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno. Y desde ahí yo implemento las mejoras. Exactamente, de ahí se puede implementar todo lo que se necesita. Una pregunta, tutora, qué pena, habla con Jennifer Narváez. Jenny, ¿cómo le va? Bien, bien. Una pregunta referente a todo lo que han preguntado los compañeros. O sea, si yo tengo mi empresa y mi empresa ofrece tres productos, ¿a cada producto tengo que sacarle 5 competencias o debo seleccionar un producto y sacarle 5 competencias a un solo producto? No, lo entendió muy bien. A un producto, de ejemplo, los de zapatos, entonces calzado de para dama, mocasines, ejemplo, entonces, ¿cuál cantidad? O sea, en ese sí que hay una cantidad de competencia impresionante, ¿cierto? Pero entonces ya no hay mocasín, ahora el otro producto que produce esa empresa es bolsos. Ah, bueno, entonces, imagínense esa competencia, ¿ven? Es exactamente así. Continuemos entonces, ya quedando claro lo de la vigilancia comercial, sigamos con la guía porque ya se nos está acortando el tiempo. Ya todo está claro, ¿cierto? Listo. Sigue en el ejercicio consultar de, bueno, ya estamos en punto 3 y vamos al cuarto. Dice, el estudiante revisa el manual de Oslo versión 2018 en el numeral 5.5, Technology Capability, páginas 119, 125. En ese sentido, hagan lo que la guía dice, tal cual dice la guía. Entonces, simplemente nos vamos al curso, ingresamos a la unidad número 3, ingresamos a la página donde está el manual de Oslo 2018. Acá decimos descargar en PDF. Ya me está descargando el documento y me dice que nos ubiquemos en la página, ¿qué era? ¿Página qué era? ¿Me quedé hablando sola? Página 119. En esa página 119, numeral 55, de ese tema, todo este tema, ustedes van a realizar ese ítem del numeral 55. Ya aquí llego entonces hasta la página 258. ¿Listo? 125. ¿Estamos claros? Sí, señora. Continuemos, sí. Continuemos entonces. Ok. ¿Dónde está la guía? Bueno, entonces cerramos aquí y sigamos con la guía. La guía, lo que decíamos, la parte ya viene, la parte colaborativa, donde viene que ojalá ustedes ya hayan hecho y empiecen en esta semana a hacer estos avances que no son complicados para darle la posibilidad a que los estudiantes, a que sus compañeros hagan el análisis del trabajo realizado por ustedes. Continuamos acá. Lo ideal entonces en ese caso, por favor, envíen el trabajo individual al foro y envíen el trabajo ya cuando quede con el trabajo individual cada uno pues en el entorno de evaluación y seguimiento, en el entorno de evaluación,
pero el último que quede en el foro que sea el trabajo consolidado del grupal, ¿cierto? Listo. Eso con base a la guía de la tarea número 4, que ya se despejaron dudas, tengan en cuenta la rúbrica, échenle una revisada porque ahí están las valoraciones correspondientes. Cuando hacemos el análisis el análisis de los informes, no nos limitemos solamente a la parte de forma. Miremos también el contenido porque ustedes ya han leído, ya conocen la terminología, ya conocen los argumentos de la vigilancia comercial y los argumentos de la vigilancia tecnológica. Ya pueden argumentar el por qué consideran o por qué deben mejorar o por qué muy bien la felicitación para esa persona, ¿cierto? Pero ya es con argumentos. Entonces ya tenemos lo que es la guía de la tarea número 4, ahora vamos con la número 5. Esa tarea número 5, mire, señor. Una cosita, ese manual de Oslo, ¿a usted le mostró en español? Porque ahí descarga todo eso en inglés. Ahí descargas en inglés, ingeniero industrial, eso se descarga en inglés. ¿Cómo haríamos nosotros si no tenemos el buen fluido del inglés? Ya. Listo, tutora, dale, gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos con la tarea número 5, que empieza el 10 de mayo hasta el 23 de mayo y tiene una valoración de 125 puntos. Observemos acá qué nos dice. Realizar un ejercicio de vigilancia tecnológica para la empresa seleccionada por el estudiante en la tarea 2. Para ello se requiere hacer búsqueda de artículos científicos. Si ustedes recuerdan en la presentación, algo se habló de artículos científicos, de tesis doctorales, se habló de literatura gris, se habló de patentes, se habló sobre tecnologías que podrían impactar, ¿cierto? Lo primero que se dice, se orienta al estudiante es que por favor lea el capítulo 3 del libro de Scorza y Vance o el capítulo 9 de Hidalgo. En ese sentido, pues como se está recalcando, es que si nosotros conocemos la terminología del tema que estamos manejando, fácilmente podemos realizar la actividad. Por eso es indispensable leer eso. Y nos manda al anexo E. En el anexo E hay un formato donde dice anexo E, vigilancia tecnológica. Estas matrices se deben diligenciar con información extraída de fuentes formales de manera específica y de la vigilancia tecnológica. ¿Listo? Cuando ustedes coloquen aquí vigilancia tecnológica, empresa XYZ, aquí se les coloca XYZ es para que coloquen el nombre de la empresa. Si ustedes es empresa de Palma, de no sé cómo se llama, pues el nombre de la empresa ahí. Entonces, vigilancia tecnológica, pero coloquen, o sea, todo debe tener una identidad. Entonces, no es que aquí presento la vigilancia tecnológica y pare de contar. No, es necesario que digan vigilancia tecnológica de dónde, de qué empresa es, el nombre de la empresa. Listo. Sigamos con la guía. Dice, para realizar la vigilancia tecnológica en una organización debe determinar los factores críticos de la vigilancia tecnológica en el contexto organizacional, tabla 1, anexo E. Los factores críticos del proceso de vigilancia tecnológica se pueden identificar respondiendo, ojo con esto, dice, los factores críticos del proceso de vigilancia tecnológica se pueden identificar respondiendo a los siguientes interrogantes. ¿Qué solicitan reiterativamente los clientes? Cuando yo hago esa pregunta, empiecen a pensar es en su empresa, en la empresa de cada uno de ustedes. ¿Qué solicitan reiterativamente los clientes? Porque de allí van a salir los factores críticos. ¿Qué solicitan reiterativamente los proveedores, los empleados, ¿cierto? ¿Cómo mejoran la eficiencia operativa del sistema de producción de bienes o servicios? ¿Cierto?
si yo estoy al frente de esa vigilancia, digo, bueno, ¿cómo voy a mejorar en mi empresa? ¿Cómo mejorar los canales de comunicación con los clientes? Voy a mirar, ay, ¿cómo son las tendencias del macroentorno que podrían impactar en mi organización? Entonces, son preguntas que ustedes deben responderse porque ahí fácilmente, con la respuesta a esas preguntas, ustedes pueden identificar esos factores críticos para su empresa. Realizar la búsqueda de artículos científicos y bases de datos de patentes. Perdón, tabla 2, anexos E, de patentes. Se dirigen a los motores de búsqueda indicados en el anexo D o en otros motores de búsqueda que se les facilite ingresar allí las palabras claves de la industria que se está trabajando. Palabras claves de la industria que se está trabajando. Y nos mostrará, observen que son palabras claves que nos dice ingresar allí palabras claves ¿de quién? De la industria o de la empresa que usted está trabajando. Y nos mostrará una lista de artículos que se deben revisar para identificar que su contenido sirve para el tema que se está desarrollando. Dice, presentación de resultados en la búsqueda, de la presentación de resultados de la búsqueda. Este es importante. Ya he entendido, obviamente ustedes ya están haciendo ese ejercicio. Les dice, hacer un video que se visualice el procedimiento realizado por parte del estudiante en el desarrollo de la vigilancia tecnológica del ítem anterior. O sea, este video es mostrando todo esto lo que usted está realizando aquí, ¿cierto? Es ese verse el estudiante, allí debe verse el estudiante, debe verse cómo está desarrollando la actividad, cómo está desarrollando esa búsqueda. Hacer un video que se visualiza el procedimiento realizado por parte del estudiante en el desarrollo de la vigilancia tecnológica del ítem anterior. Es decir, en el video debe estar y verse la imagen del estudiante. No la foto, es el estudiante haciendo el proceso. El proceso de cómo identifica los factores críticos. El proceso de búsqueda de los artículos y la base de datos. El proceso de la presentación de los resultados y finaliza con las conclusiones. Un segundito, por favor, pero ya no veo aquí en esto. Bueno, sigamos. Profe, disculpe, una pregunta. Dígame. Sí, señora. Profe, entonces, para hacer ese video, digamos, bueno, nos tenemos que ver nosotros mismos explicando el trabajo, Sí, pero señora. ¿de fondo ponemos el trabajo o hacemos diapositivas de PowerPoint? Pues es que hay ¿cómo es que se llama? El Loom. Hay un aplicativo, el Loom, que usted se ve realizando la actividad y se ve haciendo el proceso. Donde está compartiendo la pantalla y se ve usted haciendo el proceso. También hay uno que se llama Screencast-Mati. El Screencast también es otra herramienta que nos serviría para eso. Bueno, listo. ¿Listo? Sí, bueno. Listo, sí. Bueno, y finaliza con las conclusiones. Bueno, resumiendo, vamos directamente al anexo E. Ya entendimos, en este no nos piden mucho, la vigilancia y la tabla y ya, pero lo central está es aquí. Entonces, ¿cómo hacemos la vigilancia tecnológica? Perdón. ¿Cómo hacemos la vigilancia tecnológica? Ahí nos hablaba, si ustedes recuerdan, que tenía uno que tener claro, cuando hablábamos de esas preguntas, que teníamos que tener claro cómo iniciar a hacer la búsqueda, ¿cierto? El tema, ustedes ya tienen de empresa, ya más o menos saben el desenvolvimiento que van a realizar y que podrían ser los factores críticos a hoy, ¿cierto? Al año 2021, etcétera. Entonces, para ello, siempre nos están orientando a buscar bases de datos, a fuentes confiables.
Entonces, en ese sentido, la universidad ya dejó de... Permítame un segundo que tengo que anexar. Y si ustedes quieren, por favor, pueden empezar a ingresar a la plataforma y hacer paralelo el ejercicio, pero no vamos a hacerlo paralelo completamente, sino para que más o menos se vayan familiarizando, porque el tiempo nos apremia. Entonces, la universidad cuenta con esa cantidad de... una cantidad de bases de datos que nos sirven precisamente para el desarrollo de todas estas actividades. Y ahí nos están orientando precisamente a hacer búsqueda en una base de datos. Entonces, nosotros ingresamos ustedes como estudiantes ingresan a e-biblioteca normal, como cuando vamos a ingresar a mis cursos, ingresan a e-biblioteca. Al ingresar a e-biblioteca, ingresan a base de datos, ¿cierto? Al ingresar a la base de datos, tan pronto ustedes ingresan allí, mire, ustedes ven aquí, todas estas son bases de datos, todas, que ustedes tienen que leer, inclusive dependiendo de lo que ustedes necesiten. Aquí, y antes de entrar a cada base de datos, le está explicando de qué hace referencia a esa. Dice, por ejemplo, esta dice, es una base de datos multidisciplinaria que ofrece más de 10.000 publicaciones, dentro de las cuales, o sea, aquí hay una pequeña descripción, está más orientada a la ciencia animal, antropología, bueno, no sé si a ustedes les interesa o lo que sea. Esa dice, bueno, esa es una base de datos. Esta es otra base de datos, donde cada base de datos de pronto está más enfocada a un tema, a una ciencia en especial, ¿cierto? Pero dependiendo de lo que nosotros necesitemos y el manejo, vea, por ejemplo, esta, el de justicia, más de estudios jurídicos y eso, es dependiendo, hay unas que son multidisciplinares, Por ejemplo, esta que utilizamos nosotros bastante es esta de EBSCOhost, es una que podemos nosotros utilizar para esta información. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos decir? Podemos ingresar acá a esta directamente. Si no la conseguimos allí, entonces, bueno, miremos la guía, lo que nos dice la guía. Dice determinar los factores críticos de la vigilancia tecnológica de la organización, pero entonces voy a orientarles más en cómo podríamos buscar. Entonces, ya en el momento en que tendríamos acá, podríamos decir factores críticos, vigilancia tecnológica. Y hacemos la búsqueda. Al abrirnos ahí ustedes van a encontrar artículos que nos pueden decir, nos pueden mostrar, nos pueden, digamos, por ejemplo, todo lo que está relacionado. En esta nos dio una sola base de datos, ¿cierto? Ahora miremos porque si a usted le gusta, por ejemplo, hay diferentes formas para ingresar. Podemos dar a través de esta, podemos hacer, a ver, miremos si dupliquemos esta pestaña. Dupliquemos esta. Bueno, duplicamos esta. Y si yo voy a EBSCOhost, entonces, si yo de pronto la que yo necesito no está ahí aquí en mi primera hoja, entonces simplemente acudo aquí a la letra y le doy EBSCOhost Collection Books. Entonces, en este momento podemos leer, es una base de datos multidisciplinaria que no sé qué. Aquí nos dice, es una base de datos de más de 1.800 libros de edición. Entonces aquí dice, es el buscador de contenidos, entonces entrémonos al buscador.
Recomendación, si van a ingresar por Moxila, normalmente no les sale así como de fácil cuando es como en Chrome, que fácilmente de una vez les pasa en español. En Chrome sí les pasa de una vez a español. E ingresamos a EBSCOhost. Entonces, cuando ingresamos aquí, es exactamente lo mismo. Aquí vamos a encontrar una cantidad de información que nosotros simplemente lo único que nosotros necesitamos, listo, seleccionemos todo lo que lo que nos permite hacer la búsqueda, porque si de pronto nos vamos más a dar más especificación, entonces de pronto nos vamos solamente a bases de negocios, ingresamos solamente a la base de negocios, o a la de la arquitectura, o la que necesitamos, pero en este ejercicio vamos a seleccionar todo, ¿listo? Y continuamos en la búsqueda. Al continuar con esa búsqueda, entonces podemos darle las palabras claves que en este momento que la guía nos está diciendo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Factor crítico, factores críticos, aquí. Y miramos qué nos muestra. Bueno, aquí ustedes pueden encontrar una cantidad de artículos. Dice análisis de factores críticos sobre la vigilancia para la competitividad de una empresa de base tecnológica, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para la producción de tilapia. Bueno, encontramos cualquier cantidad de artículos. ¿Cuál es nuestra tarea? Precisamente mirar dentro de esos nombres de esos artículos cuál nos llama la atención y de pronto cuál está más orientada a que esté focalizada, a poder identificar esos factores a veces no solamente con el título, hay cosas en que necesitamos, por ejemplo, bueno, lo primero es el título, obviamente, pero ya después si nos llama la atención, entonces leemos el resumen, nos leemos el resumen, ¿cierto? Y en el resumen nos puede identificar precisamente, empezamos a hacer esa lista de, ¿dónde está el anexo E? Ingresamos al anexo E. Aquí es donde vamos a identificar esas necesidades. Estas necesidades son esos factores críticos que estamos encontrando en estos artículos, orientadas a nuestra empresa, Les estaba diciendo que en esto podríamos entrar a esa base de datos de EBSCOhost. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a duplicar esta otra y vamos a entrar, todo depende de la usabilidad que nosotros le demos a cada uno de la base de datos, o de pronto uno se familiariza más con una base de datos que con otra. Entonces, ya duplicamos este, ya no vamos a entrar a EBSCOhost, sino vamos a entrar de pronto, ¿se acuerdan en las diapositivas que nos estaban mencionando de una de Scopus? Entonces, ingresemos con Scopus y busquemos, entramos por ese y buscamos a Scopus. Scopus. Ingresamos a Scopus, es otra base de datos donde realmente nos da la información, ¿cierto? Ahora sí, listo. Entonces acá, en esta se cuenta que es diferente a la EBSCOhost, pero entonces va a cumplir los mismos requerimientos. O sea, nos va a ayudar de la misma manera. Entonces nosotros podemos decir, bueno, entonces aquí vamos a decir factores críticos. Entonces vamos a hacer en esa primera búsqueda factores críticos y buscamos. Nos da 85 documentos, artículos que nos da esa terminología. Aquí nos dice factores asociados al fracaso, y aquí más o menos empezamos a identificar factores predictivos, listo, en factores críticos. Pero entonces vamos a limitar un poquitico más.
Entonces, en vez de decir factores críticos así nomás, entonces simplemente aquí vamos a buscar vigilancia tecnológica. Aparte de los, vamos a limitar un poco más y nos resultó 2 documentos. Decimos en esa base de búsqueda, entonces decimos la importancia de los factores críticos de la inteligencia, un estudio de casos de tal cosa. Ahí nosotros entramos, miramos el artículo, metodología para la gestión del conocimiento en proyectos de perspectiva y factores de riesgo. Ah, bueno, entonces no me pareció. Entonces retomemos al inicio nuevamente de Scopus, eso son la forma de que vamos a hacer la búsqueda, ¿cierto? Entonces vamos a decir, ah, bueno, ya factores críticos no, porque pueden haber factores críticos de otra, entonces vamos a decir la vigilancia tecnológica. Y hacemos la búsqueda respectiva. ¿Cuántos documentos nos dio con la vigilancia tecnológica? Vigilancia tecnológica nos dio 37 documentos. Seguimiento tecnológico como herramienta de análisis de tendencias de educación superior, la vigilancia tecnológica para la identificación de innovaciones en subproductos de curtido de pieles. Este me puede servir, ¿sí ve? Usted ya entra y mira dependiendo del tema de la empresa. Ah, bueno, entonces yo entro y aquí me dice inclusive ver resumen. Ah, bueno, entonces miremos el resumen. Aquí en el resumen ya me dice, bien, mediante la búsqueda de la información referida, y aquí podemos en todo esto, muy seguramente, y si no alcanzamos a identificarlos en estos resúmenes, porque a veces esos resúmenes no nos dan toda la información, sino a veces muy, muy escasa, entonces tenemos que entrar a leernos el artículo, a descargar el artículo y eso. En este caso, bueno, nos dio poquitos documentos, pero entonces podemos inclusive limitarlo un poco más. Entonces, en la parte izquierda también ustedes van a encontrar que vamos, como estamos haciendo una búsqueda actualizada, normalmente en todas las situaciones buscamos que sean en los 10 últimos años, entonces vayámonos hasta el 2011. Acá también en la columna izquierda ustedes van a encontrar el tipo de documentos, la que más se le facilite. Entonces, aquí dice tipo de documentos. Entonces, vamos a decir qué artículos. Aquí nos muestra que hay 33 artículos, que hay 3 documentos de sesión, pero vamos a revisar solamente los artículos y vamos a hacer la búsqueda. Estamos limitando la búsqueda para leernos menos artículos. Ya de 37 bajó a 23 resultados, que es mucho más sencillo de pronto hacer una lectura rápida de estos documentos. Vigilancia tecnológica para esa ya lo habíamos leído, vigilancia tecnológica aplicada para la producción de cacao, vigilancia, etcétera, ¿cierto? Entonces ya ustedes están empezando a encontrar artículos que tienen el tema del tema que estamos relacionando, ¿cierto? Ahora bien, vayámonos entonces a este otro documento. Acá nos dice, y vayámonos al anexo E. Entonces, aquí cuando identificamos del artículo, vamos a hacer un renglón por el factor, por esa oportunidad que usted ve en ese artículo, que usted identificó en ese artículo, que con relación a su empresa se insiste. Aquí nos dice, usted de ese artículo identificó, bueno, una tecnología, listo. Nos dice también, de ese artículo, palabras claves. Entonces, como usted ya está en el artículo y usted dice, a ver, ¿cuál miramos? Vigilancia, no sé qué, uno que sea en español, que se nos facilite un poco más la lectura. Entonces, en este momento, factores de riesgo. Mire, inclusive aquí en este dice identificar los factores de riesgo de literatura de hipoglicemia y no sé qué. Pero bueno, eso es de otro tema, no de la vigilancia como tal. Vigilancia tecnológica. Bueno, vamos a suponer que este nos sirvió. Entonces, ingresamos a este artículo y como ya estamos leyendo y estamos identificando, pero eso nos resultó en inglés. Entonces, traducimos este resumen, muy seguramente ahí vamos a encontrar esa oportunidad o esa necesidad, esa oportunidad de pronto,
o esa necesidad que se pudiese, que puede estar en relación para el desarrollo de mi empresa. Aquí en el anexo también ya estamos en la lectura, entonces aquí nuevamente, en el anexo D, nos dice palabras claves. Entonces, en ese anexo D donde está el libro, que se me perdió, aquí, por lo general, todo artículo dentro de esto viene el resumen en español, en inglés o algo así, y vienen las palabras claves, ¿cierto? Y tomamos esas palabras claves y las copiamos ahí en el anexo E. ¿Ve? Nos dice posibles fuentes de información. ¿De dónde sacó usted esta necesidad que se relaciona con su empresa? Ay, pues de este libro, de este artículo. Y de este artículo, la fuente, ¿cuál es? Es esta cita. Aquí encuentra la norma APA, está la norma, la cita tal cual como usted la necesita. Así se cita en norma APA. ¿Listo? Entonces, ya empezamos a tener la primera tabla. Ahora bien, sigamos con los anexos. Obviamente aquí como van a leer otros artículos, entonces van a encontrar otra necesidad, otra oportunidad, otra aquí, van a colocar aquí. Todo esto lo que se está colocando aquí son posibles ejemplos. O sea, no es de que sea específicamente eso, sino son posibles ejemplos que se pudieran necesitar para la empresa que ustedes están trabajando y están diligenciando ya la tabla. Aquí nos están hablando de patentes, ¿cierto? Dice, a través de la tabla se pueden apreciar los resultados derivados de la búsqueda de información de artículos científicos, etcétera, y especialmente como orientados a estas oportunidades que usted está viendo, ¿cierto? A estas oportunidades. Ah, entonces yo voy a buscar lo de patentes y también lo necesito en esos artículos. Necesito ese artículo de patente. Entonces miremos acá y miremos en Scopus. Volvemos, por ejemplo, en Scopus, o pueden hacerlo en Schoolhouse, en la que ustedes quieran, Volvemos a la parte inicial y ya no le escribimos vigilancia tecnológica. Vamos a escribirle normalmente, bueno, escribámosle patentes. A ver qué nos presenta. Nos presenta 219 documentos, son los resultados de esta actividad. En 219, entonces vamos a limitarla, vamos a decir que, a ver si me lo muestra así. Vamos a decirlo así. Y hacemos la búsqueda. Ya se nos bajó, cuando hablamos de patentes y vigilancia tecnológica, les dimos los dos términos, ¿cierto? Palabras claves, 13 documentos, y aquí ya empieza. Identificación de tecnologías y métodos para la detección temprana mediante la cienciometría de artículos científicos, de patentes, análisis de patentes de innovación tecnológica colombiana, son las tendencias de innovación de tecnología colombiana del 2001, no sé qué, hasta el 2013, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la misma manera hacemos como en el ejercicio anterior. Simplemente debemos restringir la búsqueda. Ay, perdón. Digamos que hasta el 2010. Y los tipos de documento vamos a leer que sean artículos. Y en ese caso, entonces, simplemente hacemos la búsqueda normal. Y encontramos de 13 documentos, creo. Mire ya lo que nos redujo la búsqueda. Entonces, si ya de pronto aquí no encontramos mucho, pues entonces nos vamos a Scopus. A Scopus no, a Schoolhouse. Y hacemos la misma búsqueda. Patentes. Con las palabras claves. Con esa información que nosotros encontramos aquí, estamos encontrando en el anexo encontramos el título del artículo que nosotros vamos a leer,
la explicación de esa tecnología que nosotros encontramos en ese artículo que nos puede ser útil para la empresa de nosotros. Y aquí colocaríamos de cómo va a impactar esa tecnología en nuestra organización y obviamente la fuente de donde usted lo está tomando. Entonces, aquí ya tenemos la siguiente tabla diligenciada con base en los artículos que encontramos en todas esas bases de datos orientadas, obviamente, con la temática de nuestra empresa. Ahora bien, y así aquí hacemos ya el resumen de lo que decimos. Si ustedes recuerdan, ustedes para lo de las patentes también pueden revisar el enlace de USTOP, donde van a encontrar que es una oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, o pueden revisar la de WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. O sea, aquí simplemente lo que se le está enfocando es, o lo pueden encontrar en Scopus, en cualquiera de esas bases de datos, en Scopus, en EBSCOhost. Si de pronto más bien se les facilita entrar a OSCO, que es la Oficina de Patentes de Marcas de Estados Unidos, ingresan allá, hacen la búsqueda de esos artículos, porque es exactamente lo mismo, es buscar artículos que se identifiquen con esas necesidades y con esos artículos que ustedes pudiesen, con esas tecnologías que nos pueden ayudar o que pueden incidir en nuestros procesos, en nuestros productos de la empresa que nosotros estamos manejando. ¿Listo? ¿Me quedé hablando sola? No, Listo, profe. profe. Está todo claro. Bueno. Listo. Por favor, diligencien la asistencia. Por favor, diligencien la asistencia de la actividad. Bueno, ya al final, como decimos, después de que han realizado eso, en cada una de las tablas observemos que nos da una valoración específica y obviamente tenemos en cuenta el video con una valoración de 40 puntos. Entonces, des en cuenta que para que no pierdan ningún punto, tengan en cuenta estos elementos. Y una recomendación, estamos ya casi futuros ingenieros industriales, vayan a ir mejorando en esa presentación de los documentos, de esos informes ejecutivos que ustedes como ingenieros industriales deben en algún momento presentar en sus empresas cuando están trabajando, ¿cierto? Entonces, es en una forma organizada, en una forma bien presentada, que se pueda visualizar y se pueda interpretar y entender mejor. Todo informe, mínimo el informe cualquier informe debe cumplir con unos mínimos elementos que son, debe contener la portada, debe contener la introducción, debe contener los objetivos que va a cumplir ese informe o ese trabajo, las conclusiones y por supuesto las referencias. Obviamente dentro de esos elementos está el desarrollo, ¿no? Pero pues eso es de entenderse, ¿listo? Y en ese desarrollo sean muy cuidadosos, sean un poco más organizados, tengan, el ingeniero industrial se caracteriza de ser muy cuidadoso, muy observador, ¿cierto? Entonces, vayan a ir aplicando en todos estos elementos. Entonces, por favor, espero me haya hecho entender, que haya sido clara la intervención y que realmente en estas dos actividades que nos faltan puedan sacar el máximo puntaje, porque no hay mayor satisfacción para nosotros los docentes como colocar altos puntajes. Entonces, por favor, como ustedes pueden observar, no hay dificultad en la realización de ellos, es dedicar un poquitín de tiempo a hacer la actividad. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Muchas gracias, señora. Sí, señora, se entendió bien todo, tutora. Ah, bueno, me alegra mucho, entonces ya voy a dejarles de compartir. ¿Listo? Pues como para también cerrar, muchas gracias por el espacio, muy claro todo, y decirles a los estudiantes que no duden en preguntarnos en el grupo de Sky, ahí estamos los 5 tutores de la red,
y que participen a tiempo, es por el bien de ustedes mismos, ¿no? No es la idea de que compartamos la retroalimentación, por ejemplo, solo los últimos días. Si lo hacen con tiempo, entre ustedes mismos se están ayudando. ¿Sí me hago entender? Entonces, comuníquense con nosotros si desean cumplir todos los puntos y les enviamos trabajos de otros compañeros cuando ya hayan hecho el trabajo individual. Y igualmente estamos para servirles. Cualquier cosa voy a copiar por acá el enlace del equipo de Teams. Solo hay 15 respuestas y en este momento estamos conectados. Bueno, 15, pero se han entrado y desconectado estudiantes, ¿no? Feliz noche y estamos en contacto. Voy a copiar por acá el enlace de Skype por si no están. Bueno, listo. Muchísimas gracias por haber asistido y les deseo muchos éxitos con el desarrollo de la actividad. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias, profes. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias. Con mucho gusto. Sí, señor, con mucho gusto.